La empresa y los costos de transacción. La presentación se basa en la obra La naturaleza de la empresa de Richard Coase de 1939. Este es uno de los autores referentes en torno a las explicaciones teóricas que se han formulado acerca de la empresa. La propuesta de Coase es ofrecer una explicación respecto a la naturaleza y origen de la empresa y su papel económico. En esta cita se observa la esencia de sus argumentos. Por un lado, establece que en el sistema económico, fuera de la empresa, es a través del sistema de precios y los mecanismos de intercambio, la forma en cómo se coordinan y asignan los recursos en una economía. Por otro lado, establece que hacia el interior de la empresa, el mecanismo de precios no funciona o no opera, y que es a través de otros procedimientos definidos vía la coordinación empresarial la encargada de coordinar y asignar los recursos productivos. Esta revisión se realiza en 4 partes. La primera, un repaso sobre la explicación del papel del mercado como asignador de recursos en una economía. 2, el argumento planteado por el autor respecto a la naturaleza de la empresa. Tercero, una explicación de cómo es que surge la empresa y qué factores determinan su crecimiento. Y finalmente, las conclusiones. 1. El mecanismo de asignación en el mercado. El mercado es un concepto clave en la ciencia económica. Es el punto de partida para explicar y comprender la lógica en la generación y distribución de la riqueza. Es en el mercado en donde se procesan las relaciones sociales a través del intercambio de bienes y servicios. Es el espacio en donde los individuos buscan información acerca de los satisfactores tangibles e intangibles. Y también es el ámbito en donde, derivado de las transacciones que se realizan, se procesan mecanismos de negociación y de acuerdo entre los actores económicos. En la teoría económica, desde el pensamiento clásico y asentado también en el pensamiento neoclásico, uno de los temas era establecer cuál es el mecanismo de regulación en los procesos de generación y distribución de riqueza. Pensadores como Adam Smith señalaban que a través de los múltiples intercambios que realizan los agentes económicos, existía un proceso de autorregulación controlada por una mano invisible. El mundo neoclásico retomó este argumento señalando que a partir de la racionalidad de los agentes y con la disponibilidad perfecta de información, sería posible el mejor mecanismo de asignación y de eficiencia a través del mercado vía las señales de precios. Por otra parte, este mecanismo se daba de una manera impersonal y a través de procedimientos automáticos, siendo, como se señaló, el sistema de precios de bienes y servicios del mercado laboral o del mercado financiero la guía que orientaría a todas las actividades de elección por parte de los agentes económicos. De ahí la función central que se le otorga como el mejor mecanismo de asignación y de eficiencia en el uso y manejo de los recursos productivos disponibles. Con base en el anterior argumento dominante, Coase se plantea una serie de preguntas interesantes. Por un lado, establecer si es el mercado el único mecanismo de asignación de recursos productivos. 2, si la empresa tiene alguna función económica relevante. 3, si ese papel económico que tiene la empresa también es clave para observar la forma de asignación de los recursos y su orientación.
Y cuarto, dar una explicación de cómo es que surge la empresa. 2. La empresa, su naturaleza. Los argumentos del trabajo de Coase se basan en estudios empíricos y en las prácticas que realizó dentro de empresas inglesas. Esto le permitió responder a la pregunta: ¿cuál es la función económica de una empresa? En estos análisis, él determinó que la empresa tiene como característica ser un coordinador de recursos tangibles e intangibles que lo hace de manera consciente. El objetivo de una organización de este tipo es generar bienes y servicios con el objetivo de obtener rentabilidad, que gestiona y administra recursos físicos y humanos, los cuales son sustraídos del mercado para ser empleados dentro de la organización. La forma de coordinar al interior de una organización no se basa en el mecanismo de precios, sino que se establece en otros procedimientos como la jerarquía y la autoridad. De la misma manera, en estos objetivos conscientes por parte de la empresa, define o establece estrategias de planeación para el mejor uso de esos recursos. Por tal razón, concluye que la función económica de la empresa es asignar recursos de la misma forma que lo hace el mercado, pero utilizando otros procedimientos. De esta forma, establece que la empresa tiene una función equiparable al mercado en relación al uso y asignación de recursos físicos e intangibles en la actividad económica. Solo que hay sensibles diferencias respecto a los mecanismos de coordinación y de asignación. En el caso de la empresa, como se señaló, esta será a partir de una definición consciente por parte de la organización compuesta por elementos humanos y físicos articulados, los cuales procuran obtener ganancias, y que de la misma forma que el mercado hacen uso de recursos destinándolos a distintos fines. Esta es una de las importantes aportaciones del trabajo de Coase con relación a la función económica que tiene la empresa. 3. El origen y el crecimiento de la empresa. La segunda pregunta que trata de responder Coase es: ¿cómo es que surge la empresa? El primer paso para esta respuesta fue plantear el concepto de costos de transacción. Él señala que por el uso de los mecanismos de mercado, una empresa o una organización productiva incurre en determinado tipo de costos, a los que denomina costos de transacción. Este se refiere al costo por la búsqueda de información que hacemos en los mercados con relación a precios, calidades, cantidades, disponibilidad. También al costo en el que se incurre por negociar con proveedores, con clientes. Y también al costo que se deriva de la elaboración de contratos comerciales. A partir de lo anterior, considera que una organización o una empresa realiza distintas evaluaciones antes de decidir producir o no un bien o un servicio. La mecánica de análisis que él plantea es considerar, por un lado, los costos de producción, que como sabemos se refiere a los costos directos e indirectos en los que se incurren para producir un bien o un servicio. Y también considera a los costos de transacción, que como señalamos son los costos derivados del uso del mecanismo de precios. Al contrastar ambos tipos de costos, la empresa podrá decidir si se configura o no con base en esta relación. Por ejemplo,
Si una empresa está definiendo la posibilidad de producir o comprar en el mercado, contrastará los costos que incurriría por usar o por comprar en el mercado, relacionado con estimaciones de costos productivos directos e indirectos. En este sentido, si los costos de transacción son mayores a los costos de producción, le convendría a la organización producir internamente un bien o un servicio. Por el contrario, si los costos de transacción son menores a los costos de producción, le conviene a esta organización comprar directamente los bienes y servicios del mercado. Por tal razón, una empresa surgirá o una organización productiva a partir de la evaluación de estos dos costos. Si los costos de transacción son iguales a los costos de producción, o bien los costos de transacción son mayores a los costos de producción, será mejor organizar de manera propia la generación de un bien o un servicio. De esta manera surgiría la posibilidad de una empresa. Otra pregunta que se deriva de lo anterior es plantear qué define el crecimiento o expansión de una empresa desde esta óptica. El crecimiento de una empresa se refiere a su capacidad para ampliar, por ejemplo, sus líneas de productos, o su tamaño de escala, o sus unidades o plantas disponibles. Esto se puede dar a través de una mayor inversión interna, la adquisición de nuevas plantas, fusiones con otras empresas o absorción de otras empresas. En el caso del argumento planteado por Coas, desde su perspectiva, el crecimiento de una organización que coordina de manera consciente recursos físicos e intangibles estará definida particularmente por la capacidad que tenga de analizar posibles costos de transacción en la expectativa de crecimiento que plantea. Esto es, por ejemplo, si una empresa pretende crecer absorbiendo a otra empresa, esto estará en función de la evaluación entre los costos de adquirir determinado bien directamente del mercado o los costos de producción de la incorporación de esa unidad a la organización. De tal manera que el único factor determinante para las perspectivas de crecimiento en una empresa, en este caso, sería el nivel de los costos de transacción versus el nivel de los costos de producción en los que se puede incurrir. 4 conclusiones. Es posible establecer por lo menos 4 aportaciones importantes del trabajo de Coas. Primero, indicar que la función económica de la empresa es tan importante como la función económica del mercado. Es decir, una empresa hace uso, asigna y orienta recursos económicos. Sin embargo, y esto nos lleva al punto número 2, que la forma en cómo lo hace la empresa es diferente. En ella no se utiliza el mecanismo de precios, sino que se define a partir de objetivos conscientes la gestión y administración de bienes físicos e intangibles. 3. Aporta un nuevo concepto al análisis económico, los costos de transacción, indicando que el uso que hacen los agentes económicos del mercado por buscar información, por realizar intercambio o por negociar implica también costos en tiempo y en dinero que no son despreciables. Y 4. Reivindicar que la actividad económica y la relación entre los agentes está mediada a través de la elaboración de contratos diversos, como los contratos comerciales. Solo resta señalar que la visión de Coas fue muy importante para ampliar los estudios con relación a la naturaleza y la función económica de la empresa.
Particularmente, muchos de los estudios realizados en los años 80 del siglo pasado tuvieron como base la teoría contractual de Coase.